Buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que hacemos público que Escuela de Todos crece, se amplía y comenzará a trabajar en todo el territorio español. Lo hacemos para buscar una solución a la actual situación de exclusión del español o de arrinconamiento del español en la mayoría de las comunidades autónomas bilingües. Creemos que es el momento de dar un paso hacia adelante, unir fuerzas para intentar que esta solución llegue cuanto antes y que se garantice que todos los alumnos españoles pueden estudiar en la lengua oficial y común que nos une. Mi mujer estaba leyendo una novela este verano y no la tenía a mano en ese momento y le preguntan que cómo se llamaba. Dice, En busca de Stephanie. Y bueno, la verdad es que mejoró el título, porque con una frase cortita había dicho de qué iba la novela y no había confundido al oyente porque se trataba de la desaparición de Stephanie Meyer, de Joel Dicker. Pues recientemente ha salido un libro de Pau Guix que se titula El nacionalismo es el mal. Y su madre, igual que hizo mi mujer con la novela de Dicker, ha mejorado el título. Porque a preguntas de un periodista de cómo se titulaba el título, cómo era el título del libro, del último libro de su hijo, dice, el nacionalismo es lo peor. Y efectivamente, yo creo que tiene razón. Ese es el problema al que nos enfrentamos, al nacionalismo. Parece un problema educativo porque estamos hablando de cuántas horas lectivas en un idioma o en otro, de si es bueno para la integración, de si genera marginación, pero esto es un proceso de ingeniería política basado en una de las tres peores tipos de dictadura ideológico, que es el nacionalismo, y que lo hemos normalizado y que yo siento, porque acaba de preguntarle a mi compañera, ¿los políticos saben que veníamos? Es que me hubiera gustado que hubiera aquí unos cuantos, sobre todo de los que dicen que son constitucionalistas. Aquí venimos a defender precisamente que todos los ciudadanos en España sean libres e iguales. Y no ha venido ninguno a apoyarnos, o si ha venido, por lo menos no se ha presentado todavía. ¿Qué es lo que le está pasando en España? ¿Les da vergüenza apoyar lo que dice la Constitución? Han abandonado a los constitucionalistas. Más de 1 millón por 2 veces se manifestaron después del golpe de Estado en Barcelona y siguen yendo a visitar a otras personas antes que a esos, que son los que están abandonados. Yo quiero hacer esa denuncia, no lo tenía previsto, pero es que me ha indignado, porque estamos en Madrid, era muy sencillo. Nosotros en Valencia no tenemos el problema de Cataluña, todavía. La gente dice, aquí no puede pasar, pero sí, vamos camino de ello. ¿Y por qué vamos? Porque el nacionalismo, como decía el autor de 1984, es poder. Solo habla del poder. Y el poder necesita ese Lebensraum. Y ese Lebensraum nos afecta también a nosotros, a los valencianos, a los aragoneses, a los baleares en particular, incluso a Murcia, porque hay zonas en Murcia que se habla valenciano o catalán, como dicen ellos en el Carche. Y todo eso en Aragón lo quieren absorber y nos quieren imponer. Y nosotros, lógicamente, nos negamos. La excepción valenciana, que es de la que quería hablaros, es que allí el estatuto y la ley que lo desarrolla, la ley de uso y enseñanza del valenciano, establecen que hay una serie de territorios en donde podemos estar exentos de aprender y de hablar en valenciano. Es decir, yo puedo hacer mi educación sin necesidad de aprender valenciano. Es un derecho que tengo que pedir y que cada vez me ponen más dificultades para poder ejecutar. Es más, en las últimas les avisan a los padres de que si piden la exención, sus hijos van a tener menos oportunidades de integración, van a ser como una especie de alumnos de segunda categoría y van a tener muchísimas menos posibilidades de empleo. Incluso aunque lo estén pidiendo en un centro como el mío, donde los estudios demuestran que ninguna familia, ningún miembro de ninguna familia tiene el valenciano como lengua materna. Por cierto, en la ciudad de Valencia se dice en la ley que es valenciano parlante cuando más del 80% de los valencianos reconocen que a diario solo usan el español. De hecho, mi sobrino hace poco fue a Valencia y decía, papá, me veo a ir de Valencia sin oír hablar en valenciano. Sin embargo, el estatuto la califica de lengua propia. La lengua de la mayoría, del 80% que la tienen como lengua materna, el español o el castellano, no es lengua propia, es solo lengua oficial. Lo digo porque es muy importante que en los medios de comunicación empecéis a desarrollar un sentido de alarma, de alergia con la manipulación del lenguaje. El español solo o el castellano solo es lengua oficial. Las otras, que son minoritarias en las comunidades, sin embargo, son propias. Es curioso. Muchos valencianos, decía, tenemos, gracias a esa excepción, la posibilidad de aprender, de no aprender y no usar el valenciano si queremos ejercer ese derecho. Y de aprenderlo,
también si queremos ejercerlo. Pero ha surgido una ley, la Ley 4/2018, que nos conculca en la educación ese derecho, tanto a los docentes como a los alumnos. Esa ley obliga, la Ley de Plurilingüismo 4/2018, obliga a dar como mínimo el 25% en valenciano. El objetivo de la ley es superar el 50% más el 25% en inglés. Llegamos al modelo catalán, al modelo balear, al modelo vasco, como mucho, y gracias el 25% en español. Ese es el objetivo de la ley, porque quienes no gobiernan en Valencia copian y son partidarios de esa entelequia, el leves raum que les hablaba antes, el espacio vital, que son los països catalanes. Son partidarios de incorporarnos a los països catalanes. Por cierto, esta ley que nos obliga a estudiar cada vez más asignaturas en valenciano, con el problema que supone de marginación y de dificultad en los estudios, decía Inger Enguis, en La buena y la mala educación, el trilingüismo, el plurilingüismo, es una decisión política, no didáctica, no pedagógica. Se hace por razones políticas, no porque didácticamente sea mejor. Los alumnos que ahora tienen en Orihuela, por ejemplo, donde yo vivo y trabajo de docente, que dar geografía en valenciano, cuando no la oyen nunca, cuando no lo hablan nunca, cuando no forma parte de su lengua, aunque vivan en la Comunidad Valenciana y siguen siendo tan valencianos como los demás, se le van a enfrentar a un profesor que tiene dificultades, aunque tenga el C1, para enseñarle geografía porque tiene menos recursos dialécticos. Y encima tiene que usar menos de los que tiene porque esos alumnos no son incapaces de entender lo que se le está diciendo, con lo cual los contenidos quedan a meros listados. Les voy a poner una anécdota. Una de las profesoras llega un día, saluda buen día y dice no sé qué frase, porque yo es que además nací en León, con lo cual sé muy poco valenciano. Y los alumnos se quedan sorprendidos y le miran, señorita, ¿por qué no se está hablando en francés? Eso es lo que está ocurriendo en las escuelas. Estamos degradando literalmente la educación de nuestros hijos, que luego, como tienen que hacer selectividad y les obligan a hacer valenciano, si sacan una peor nota porque su ambiente es castellano parlante, van a tener dificultades para ingresar en la carrera de sus sueños para la que se han preparado y que todas las demás asignaturas a lo mejor lo han hecho muy bien. Por ejemplo, una niña de Torrevieja, a la que los de mi asociación la animamos a estudiar en valenciano porque quería estudiar medicina en Cataluña. Todo sobresaliente. La examinó un talibán de valenciano, le bajó la nota y le faltaron unas décimas para entrar en la universidad a estudiar medicina, con todo un bachiller de premio. Eso es contra lo que estamos luchando, la imposición, la falta de libertad que nos impone el nacionalismo. Por cierto, en Orihuela nos manifestamos más de 20.000 personas en contra de esta ley, una ley que no se ha desarrollado para evitar que se impugne, porque se pasó el plazo y ahora están intentando, la estamos cumpliendo sin que se desarrolle, porque saben que en cuanto empiecen a hacer normativas sobre ella, la podemos impugnar y lo vamos a hacer. Por cierto, a los valencianoparlantes tampoco les hace mucha gracia el valenciano que nos han impuesto el normativo, el de la Academia Valenciana de la Lengua, que se creó en 1998 por indicación de Pujol a Aznar si quería gobernar. Y se creó para tener una normativa adaptada al catalán. Los valencianoparlantes de cuna sienten que no es ese el idioma. Les pasa como en Baleares, igual que nos pasa a nosotros en Valencia. Podría hablarles de muchas cosas más, pero quiero cerrar con una sola cosa. Los partidos constitucionalistas, o por lo menos los principales, no solo son cómplices necesarios, sino que lo son activos de este problema. Muchas gracias.